Hola a todo el mundo. En este vídeo voy a hablar de conservaciones desde un punto de vista bastante general y voy a empezar con una definición que es la definición de coordenada cíclica, a veces llamada también ignorable. Voy a hacer servir la siguiente notación: I estrella como subíndice de Q. Quiere decir un índice fijo. Normalmente cuando pongo QI, pues I va desde 1 hasta G, donde G son los grados de libertad, o sea, I toma todos los valores. Aquí no, estoy hablando de uno específico. Puede ser Q1, puede ser Q2, puede ser el que sea, pero fijo. Entonces, cuando digo que una QI estrella es cíclica, bueno, pues cuando escribo el lagrangiano y desarrollo todas las coordenadas, veo que QI estrella no está. Paso de QI estrella menos 1 directamente a QI estrella más 1. Esta ausencia de QI estrella es lo que se define como una coordenada cíclica. Aquí tendré luego las velocidades, el tiempo, etc. Una manera sucinta de decir lo que estoy diciendo, de volver a decir lo que estoy diciendo, es que la parcial de L respecto a QI estrella es 0. Claro, pensemos. Tengo las ecuaciones de Euler-Lagrange válidas para todas las I's. ¿Qué pasa en el caso de una coordenada cíclica QI estrella? Bueno, esta parte derecha va a ser igual a 0, como vemos aquí. Por lo tanto, la izquierda, en el caso de I estrella, va a ser 0. Aquí lo tengo escrito. Pero esta parte, esta ecuación, vemos que es una derivada total respecto del tiempo de una cantidad que es igual a 0. Bueno, esta cantidad es constante en el tiempo, es una cantidad conservada. La voy a llamar PI estrella, o sea, la voy a designar por PI estrella y la voy a llamar momento asociado a QI estrella. I estrella la tengo aquí, I estrella la tengo aquí. Bueno, pues vamos ya a un ejemplo donde veremos coordenadas cíclicas y conservaciones, y esto será en el contexto del problema de Kepler, es decir, dos masas, 1 y 2, que se atraen mutuamente con una fuerza gravitatoria. Entonces las masas 1 y 2 tienen vectores de posición R1 y R2, pero no es conveniente utilizar estas coordenadas. Vamos a utilizar R centro de masas y la R relativa. Estoy cambiando estas 6 coordenadas por estas 6 coordenadas. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, pues que cuando escribo el lagrangiano total del sistema, el lagrangiano es la suma de dos lagrangianos separados, uno para las coordenadas centro de masas y el otro para las coordenadas relativas. Cuando digo que el problema de Kepler se desacopla cuando utilizo estas coordenadas, quiero decir exactamente esto de aquí, porque luego habrá unas ecuaciones para centro de masas separadas independientemente de las relativas, que van a ser otras ecuaciones. Bueno, pero resulta además que en la parte del lagrangiano centro de masas no están las R centro de masas. El R centro de masas no está aquí. Es decir, que R centro de masas es cíclica. ¿Qué quiere decir esto? De hecho, son 3 coordenadas cíclicas: X centro de masas, Y centro de masas y Z centro de masas. Es decir, que tengo que tener 3 cantidades conservadas o un vector conservado, porque R centro de masas es un vector. Este vector va a ser el P centro de masas conservado, y de hecho es del P total. Bueno, ya lo sabíamos, ya sabíamos que en un sistema aislado el momento total se conserva, pero lo hemos visto ahora desde el punto de vista de las coordenadas cíclicas. Pues vamos a ver ahora pues, cuál es la física del R relativo. Aquí es conveniente utilizar coordenadas esféricas, R, θ y φ. Y cuando escribo el lagrangiano relativo, veo que solamente aparece R. Es decir, θ y φ son cíclicas. Y esto me lleva a una cantidad conservada, que es el vector momento angular. Aquí podéis pensar, bueno, ¿cómo es que tengo 2 coordenadas cíclicas y tengo 3 cantidades conservadas? Porque él es un vector. Bueno, aquí el quid de la cuestión, quizás es un poco sutil, pero es que el hecho de que la θ está referida a un eje Z. Pero este eje Z yo lo puedo cambiar. Es decir, que esto es una libertad que tengo, de tal forma que realmente tengo 3 cantidades conservadas. Bueno, si el momento angular es constante, eso quiere decir que el movimiento es en un plano. En el plano, por ejemplo, XY. Pero no voy a utilizar XY.
Voy a utilizar unas coordenadas generalizadas que son las polares, R y φ. Y aquí escribo el lagrangiano en este plano, ¿de acuerdo? De una partícula, de hecho tiene masa mu, que es la masa reducida, y el potencial central veo aquí que solo va a depender de ρ. Claro, ρ aparece aquí y aparece aquí, pero φ no aparece en ningún sitio, ¿de acuerdo? Está escrito aquí, no, que φ no aparece. Φ es cíclica. Y la cantidad conservada, el momento, lo puedo calcular directamente de esta expresión del lagrangiano. Pues el momento, Pφ, tiene este valor y veo que realmente es Lz. Lz está conservado. O sea que P sub φ es Lz. Esto de aquí ya lo sabíamos porque lo habíamos visto en 3 dimensiones. Pero lo he vuelto a escribir porque cuando vemos este lagrangiano también vemos esta cantidad cíclica y una cantidad conservada. Bueno, pues todas esas conservaciones me llevan a simplificar el problema de Kepler y aún hay una tercera cantidad conservada. Porque fijémonos bien que el lagrangiano no depende de t y además la t es cuadrática en velocidades y en la u no aparece ninguna velocidad generalizada. En este caso, la función energía h es igual a la energía total E y es conservada, ¿de acuerdo? Y esto de aquí me permite integrar las ecuaciones de movimiento porque de hecho es una integral primera que me permite ir muy rápido a la solución del problema de Kepler. Otro ejemplo que podemos poner es el de una partícula sometida a una fuerza que solo tiene componente z y además depende solo de la coordenada z. Fx de 0 y Fi, quiero decir, Fx y Fi son 0. Esta es la dirección de F y además el módulo depende de z. El lagrangiano será la energía cinética menos la energía potencial, que está escrita aquí, significa hacer una integración sobre F con un punto de referencia arbitrario. ¿Qué veo? Veo que en el lagrangiano aparece z, pero no aparece ni x ni y. Es decir, estas dos coordenadas son cíclicas y si busco los momentos conservados, directamente derivando esta parte respecto de x punto y respecto de y punto, obtengo estas dos cantidades y yo sé que estas cantidades son conservadas. Bueno, esto ya, los que seguís el curso vídeo a vídeo, ese es un ejemplo que ya vimos, llegamos a la conclusión que estas cantidades eran conservadas. Lo estoy revisitando este ejemplo pues para ponerlo pues en el contexto de ahora, que es la utilización de las coordenadas cíclicas. Bueno, el siguiente ejemplo es para demostrar que a veces hay que buscar las coordenadas cíclicas. ¿Y qué quiere decir esto? Lo vemos con este ejemplo, una partícula en 3 dimensiones que la describo con coordenadas cartesianas. Aquí tengo la energía cinética del lagrangiano y aquí tengo menos la energía potencial que tiene esta forma. Entonces, x y z son las coordenadas, veo x aquí y z aquí. ¿No hay coordenadas cíclicas? Sí que hay, pero tengo que cambiar de coordenadas. Las nuevas coordenadas, la clave de las nuevas coordenadas, antes de decir cuáles son, es el hecho de que aquí sale x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si yo utilizo las coordenadas cilíndricas, pues aquí el ángulo φ no va a aparecer, porque aparece como seno cuadrado más coseno cuadrado, que es igual a 1. Y aquí está la clave de la historia, utilizar coordenadas cilíndricas. Efectivamente, aquí tengo la energía cinética, pues expresada en las nuevas coordenadas, y la energía potencial, veo que efectivamente x2 más y2 está sustituido por ρ2. No aparece φ. Φ es cíclica. El valor del momento correspondiente, parcial de L respecto φ punto, pues tiene esta expresión, y yo sé que esto está conservado, ¿de acuerdo? Y, de hecho, este momento es el momento angular en la dirección z. Z es la variable que no he sustituido, efectivamente la cilíndrica queda igual porque está aquí, ¿no? Z no puedo hacerla desaparecer. En cambio, x e y no es que las haga desaparecer, pero sí que de x a y paso a ρ φ, pero φ no está. Es decir, que he conseguido una coordenada cíclica. Moraleja, a veces, siempre que sea posible,
pues es interesante pensar si hay algún tipo de coordenadas generalizadas que me hagan evidente la existencia de coordenadas cíclicas. Bueno, pues continúo. Ahora voy a coger a la coordenada cíclica un aspecto muy interesante. Para ello voy a pensar que hago transformaciones de las coordenadas, transformaciones continuas. Aquí están simbolizadas de esta manera. Q pasa a Q más delta Q. Para ser específico, cada QI, desde 1 hasta G, se cambia por delta QI. Es importante pensar que esto es continuo, es decir, que esta delta QI, como siempre, es muy pequeña, porque trabajo siempre a primer orden en estos casos, pero puede variar, es continuo, no es una cantidad fija. Y si se hace cero, pues realmente no hay transformación. Y si es pequeña, de forma como insisto en esta propiedad de que delta de QI puede cambiar, es continuo, pues tendré esta transformación. Bueno, en general, el lagrangiano va a cambiar y ya está. Cambio las coordenadas y cambia el lagrangiano. Pero hay un caso muy interesante, que es que yo puedo hacer quizás una transformación continua y el lagrangiano no cambie. Bueno, esto es una simetría, porque he hecho un cambio en las coordenadas, pero la física es la misma. El lagrangiano es el mismo, las ecuaciones son las mismas, etc. Es decir, el lagrangiano es invariante bajo esa transformación. O sea, transformación siempre puedo hacer, pero en algunos casos esa transformación es una simetría. Tiene que pasar esto. Bueno, pues ahora vamos a ver qué pasa cuando tengo una coordenada cíclica QI estrella. Fijaos qué transformación hago. Voy a cambiar QI estrella de una forma continua por un delta QI estrella y todos los otros QI los dejo iguales. Bueno, claro, como en L, en el lagrangiano, no aparece QI estrella, pues aunque la cambie, el lagrangiano va a quedar el mismo. Es decir, tengo delta L igual a 0. Es decir, que cuando tengo una coordenada cíclica, puedo hacer una transformación muy específica, que es una simetría. La coordenada cíclica está asociada con conservación, y la estoy conectando con simetría. Bueno, esto es realmente interesantísimo porque, de hecho, es un caso particular del teorema de Nether, del cual voy a hablar enseguida. Bueno, pues el teorema de Nether, si lo tengo que presentar de una forma muy pragmática y muy directa, pues sería que a cada simetría continua de un sistema le corresponde una cantidad conservada. Y siempre que tengo cantidades conservadas, quiere decir que hay una simetría continua del sistema. Este teorema fue demostrado por Nether, una gran matemática que, aparte de muchas contribuciones a las matemáticas puras, pues demostró este teorema, que también es matemático, pero que las consecuencias en física son realmente formidables, espectaculares. Yo aquí no voy a demostrar el teorema de Nether, porque el teorema de Nether es un teorema que se aplica con mucha generalidad. Se aplica a mecánica clásica, a mecánica cuántica, en teoría de campos que son continuos y, por supuesto, en nuestro caso, que estamos hablando de mecánica analítica de sistemas discretos. Sí que lo voy a demostrar en nuestro caso. Sistemas mecánicos de partículas, sistemas, lo que llamo sistemas discretos, pero no con toda generalidad. Pero tenéis que saber que es realmente un teorema que es realmente una aplicación muy importante en muchas ramas de la física. Bueno, pues veamos el teorema de Nether en el caso que tengo un lagrangiano con coordenadas generalizadas Q, y que también depende de Q punto, y que cuando resuelvo las ecuaciones de Lagrange tengo unas trayectorias que simbolizo por Q de t. Ahora voy a hacer una transformación. Q de t lo cambio por unas nuevas coordenadas, que también van a depender del tiempo, y de un parámetro alfa que tiene que ser continuo. Cuando alfa es igual a 0, no hay transformación, es decir, Q' es igual a Q. Pero para alfa diferente de 0, las coordenadas son diferentes. Bueno, si hago esto, el nuevo lagrangiano, L' va a ser L, pero tengo que sustituir Q por Q', quiero decir al revés, perdón, Q' por Q, aquí en las coordenadas y también en las velocidades. Bueno, este nuevo lagrangiano, si resulta que es igual al anterior, cuando formulado en términos de Q y Q punto, pues es una simetría si esto ocurre.
Es decir, L es invariante bajo esta transformación. ¿De acuerdo? O sea, la transformación siempre la puedo hacer, como decía antes, pero lo que más es interesante cuando es una simetría. Pero si es una simetría se ocurre esto. Aquí tengo que hacer, antes de continuar con la demostración y el cálculo, tengo que hacer una advertencia. Es que realmente estoy diciendo que L tiene que ser invariante, pero podría cambiar por una derivada total respecto del tiempo de una función, de las q's y el tiempo. Porque lo que importa es que la acción sea invariante. Y un lagrangiano al cual se añade delta L, pues el nuevo lagrangiano es equivalente al primero porque llevan a la misma acción. Bueno, yo me voy a restringir a este caso, pues no es un poco limitado lo que estoy demostrando, pero demostraré cuál es la cantidad conservada en este caso. Bueno, si esto ocurre, quiere decir que finalmente la derivada total en esta cantidad, la derivada con respecto a alfa, tiene que ser 0. Si realmente no de L es el mismo, pasando de Q a Q' y de Q punto a Q punto prima. Bueno, vamos a calcular esta derivada total utilizando la regla de la cadena. En principio, L depende de alfa, pues a través de las Q' y a través de las Q punto prima. Pero aquí, fijaos que tengo la parcial de L respecto a una Q prima, pero esto es realmente, utilizando las ecuaciones de Euler, porque estoy en las trayectorias, pues la puedo sustituir por esta derivada total. Por otro lado, como siempre, esta alfa es un derivado respecto de alfa y respecto del tiempo, son procesos o operaciones que conmutan sin ningún problema, por lo tanto voy a escribir en lugar de esto esta derivada total. Bueno, pues si os fijáis, si hago estas sustituciones, pues resulta que, dejando aparte las sumas, aquí tengo la derivada de un primer factor multiplicado por el segundo factor, más el primer factor multiplicado por la derivada del segundo factor. Es decir, esto es la derivada de un producto, como voy a ver enseguida. Bueno, aquí de hecho aún vuelvo a enseñar la derivada de L respecto a alfa con los dos términos, ¿de acuerdo? Para que se vea muy claro, ya he sustituido, pues lo que decía, de que esto es la derivada total de un producto. Pues lo escribo así, derivada total de un producto. Como alfa es pequeño y he sacado la derivada total respecto de alfa, puedo hacer alfa igual a 0 en esta cantidad. Bueno, resulta que, si he dicho que esto era igual a 0, la consecuencia es que tengo que la derivada total con respecto al tiempo de una cantidad se conserva. Esta es 0, quiero decir. O sea que la cantidad esta, que la llamo A, es una cantidad conservada. ¿De acuerdo? O sea que esto demuestra el teorema de Nether en una dirección. ¿De acuerdo? En una dirección. Desde una simetría, pues he encontrado la cantidad conservada. Bueno, con unas ciertas limitaciones, ya he dicho que el teorema de Nether es muy general, yo lo he demostrado en una dirección para sistemas discretos y he llevado a una cantidad, y claro, aquí está Nether que nos dice que ya lo sabía. Bueno, para acabar el vídeo voy a poner dos ejemplos de utilización de una transformación, que es una simetría, y ver esta cantidad A, que la pongo aquí para que la tengamos como una chuleta. El primer ejemplo es que vamos a tener una coordenada cíclica, y la voy a llamar Q1. Antes he hablado de una QI estrella, pero siempre puedo reordenar las coordenadas y esta QI estrella decirle que es la Q1, ¿de acuerdo? Entonces Q1 va a ser cíclica. Y voy a considerar la siguiente transformación. Q1 la cambio por una Q'1, sumando esta alfa, que es un parámetro continuo, y todas las otras las dejo igual. Bueno, esto ya veis que cumple que para alfa igual a 0 la transformación pues es la identidad, no hay cambio, ¿de acuerdo? Y es una simetría, claro, porque el hecho que yo voy y cambio la Q1 por Q'1, que es añadirle alfa, si Q1 no aparece en el lagrangiano, pues evidentemente el lagrangiano es invariante en esta transformación. Por lo tanto, es una simetría. Vamos a calcular A. Tengo que calcular la parcial de R respecto Q punto prima, ¿de acuerdo? Esto de aquí. Y como vemos, esto de aquí, pues realmente es lo mismo que Q'1 y esto es P1. Por otro lado, ¿cuánto va la derivada de Q
Q.1 respecto de alfa. Ya veis que es 1, ¿de acuerdo? Entonces, tengo el 1 aquí. La suma está de I, que es en general de 1 a G, aquí solamente es el 1, porque todos los otros términos no contribuyen, las otras coordenadas no contribuyen. Bueno, pues P1 por 1 es P1, A es igual a P1 y es una constante. Ya lo sabíamos, si Q1 es cíclica, P1 es constante, es una constante del movimiento, pero es una cantidad conservada. Ya lo sabíamos, pero lo he enseñado pues con una transformación y viendo que es una simetría. De hecho, o sea, lo habíamos medio visto, pero aquí ya lo formalizo después de haber hablado del teorema de Nether. Bueno, el segundo ejemplo que voy a poner es el lagrangiano que he visto antes. Ya he visto cómo trabajar para encontrar una coordenada cíclica. Ahora adopto otro punto de vista. Quiero encontrar una simetría que me va a dar una cantidad conservada, la cantidad conservada A. Para ello voy a considerar la transformación de una rotación de x a y, de xy aquí, a x' y prima. ¿Os dais cuenta que es una rotación? Bueno, ¿esto por qué lo hago? Porque aquí está x cuadrado más y cuadrado. ¿De acuerdo? O sea que esto es invariante. X cuadrado, aquí está escrito que x cuadrado más y cuadrado es esto de aquí. X' cuadrado más y prima cuadrado. Y también la parte pues de la energía cinética también ocurre exactamente lo mismo. Z es igual, ¿de acuerdo? O sea que queda... Y esta transformación entonces es una simetría, por esta razón. El lagrangiano es invariante. Y para encontrar A, pues puedo encontrar la parcial de... Aquí A va a haber dos coordenadas, la contribución de dos coordenadas, x e y. Esta es la primera contribución y esta es la segunda contribución. Y aquí lo que puedo hacer es calcular, manteniendo estos cosenos senos de alfa, y poner alfa igual a 0 al final, con lo cual voy a encontrar que esto es px, esto es menos y, esto es pi y esto es x. Otra manera de trabajar es considerar una transformación pues infinitesimal con alfa pequeño, que esto querría decir que x' es igual a x menos alfa i, como veis. He hecho el desarrollo para alfa pequeño. Y aquí i' es igual a i más alfa x, ¿de acuerdo? Entonces las derivadas estas, de x' respecto de alfa y de i' respecto de alfa, son mucho más sencillas y dan lo mismo si luego pongo alfa igual a 0. ¿Qué es la cantidad conservada? Bueno, pues es L en la dirección Z, que es el momento angular en la dirección Z. Es una constante del movimiento, es una cantidad conservada que ya hemos encontrado, que ya es lo esperable, pero lo he hecho buscando una transformación que sea una simetría. Y luego el teorema de Nether me dice que tengo que tener una cantidad conservada que es A, y la he sabido calcular para llegar a esto. Y con esto me despido de vosotros. Espero que el vídeo pues sea útil y hasta la próxima.